Uh-huh. Y otro de los temas importantes es en Francia, con motivo de la utilización del velo por las alumnas musulmanas en las aulas, pues en la prensa se comentaba que no era aconsejable una política educativa común, puesto que había que tener en cuenta pues las particularidades de cada país, ¿no? Esto se podría extrapolar un poco pues a nuestro país. ¿Cómo se compatibilizan, cómo se consensúan las particularidades de las territoriales con una política educativa común? Bueno, yo creo, ahí yo distinguiría dos planos. Uno es el ámbito europeo, que creo que es al que hacía referencia, y otro, digamos, la situación concreta española, ¿no? En el ámbito europeo es verdad que la Unión Europea nunca ha tenido una política educativa común, en el sentido de un sistema educativo común, con un currículum único, básicamente parecido. Ese tipo de cosas no se han planteado nunca. Más bien el criterio que ha regido es el de la subsidiariedad, por tanto que no se hiciera desde el ámbito de la Unión aquello que los países pueden hacer por sí solos. ¿Dónde se ha avanzado más? Bueno, pues se ha avanzado más precisamente en el campo de la universidad, de la enseñanza superior, digamos en términos generales, y de la formación profesional. ¿Y por qué es donde se ha avanzado más? Bueno, porque eso tiene una repercusión clara sobre la vida profesional, sobre la vida laboral y, por tanto, sobre la libre movilidad de los ciudadanos europeos. Entonces, en aquellos niveles educativos terminales en el sentido de que daban lugar a una titulación para una competencia profesional concreta, es donde más se ha avanzado, porque precisamente lo que preocupaba era esa fase posterior, que pasaba después de tener ese título, ¿no? Y eso ha hecho que, aunque no haya habido una política exclusiva de la Unión Europea, porque el proceso de Bolonia es más amplio, pero se haya puesto en marcha un proceso de convergencia de los sistemas de educación superior, y por otro lado que la formación profesional también tenga unos niveles de convergencia en lo que se refiere sobre todo a las características de la titulación, las competencias profesionales a las que conduce, etcétera. Sin embargo, en el ámbito de la enseñanza básica, lo que en España llamamos, la Constitución llama educación básica, que es la que consideramos obligatoria y gratuita, además, digamos, en España de los 6 a los 16 años, más o menos en la mayoría de los países europeos está en unas coordenadas similares. Ahí, en cambio, yo creo que ha regido más la idea de que eso tiene que ver con las características de cada país, con la identidad nacional, con la cultura propia, etcétera, y ahí es donde no se ha avanzado tanto. Se ha avanzado por una vía indirecta, que es la vía de la cooperación, de lo que se llama ahora la cooperación reforzada, que quiere decir aprender unos de otros, y por la fijación de unos objetivos comunes en términos de incluso de unos estándares de referencia con unos niveles que nos permitan saber cómo avanzamos. Entonces nos hemos marcado, por ejemplo, cómo mejorar las competencias básicas en materia de lectura, de comprensión y aplicación en el ámbito matemático, etcétera. Bueno, y ahí hemos marcado unos objetivos comunes europeos, pero no tanto una estructura o una ordenación o un currículo, etcétera, común. Por tanto, ahí hay una diferencia entre lo que es la educación superior y profesional, por otro lado, y de otro lado, la educación básica, ¿no? En el caso español, tiene semejanzas y diferencias con la situación europea. A veces se usa esa referencia y yo creo que hay que entenderla bien, porque a veces, si no, nos podemos equivocar. El sistema educativo español es un sistema muy descentralizado. Es prácticamente como un sistema federal. Prácticamente, no se diferencia mucho de sistemas federales en lo que se refiere al ámbito educativo. Pero, sin embargo, tiene una característica que lo diferencia de lo que hablaba de la Unión Europea, y es que nuestro sistema educativo está concebido como un sistema educativo. No tenemos 17 sistemas educativos, como pasa en Alemania, que cada Land tiene una ligera diferencia, incluso en su estructura. En España no. Tenemos un sistema educativo único. Por tanto, tenemos también un currículum común, que supone el 55% para las comunidades con lengua propia y el 65% para las que no la tienen. Tenemos unos títulos que son comunes y que se obtienen después de unas secuencias temporales similares. A partir de ahí hay diferencias. Es decir, siendo común el sistema, sin embargo hay diferencias autonómicas importantes, y sobre todo en todo lo que se refiere a la organización del sistema educativo, a la organización de los centros, a las características de los centros, al funcionamiento del sistema, la administración, la inspección, todo ese tipo de cosas. Digamos que es un sistema
que tiene una peculiaridad, y es que, siendo un sistema como en estados más centralizados, tiene la diversidad que tienen estados más descentralizados, ¿no? Yo creo que es una buena combinación, yo creo que es una combinación adaptada a la estructura del Estado, ¿no? Y por eso parte de la dificultad que tiene elaborar leyes educativas en España es respetar las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Hasta ahora ha habido muchos proyectos de ley o muchas leyes que han tenido recursos de inconstitucionalidad. La LOCE tuvo muchos, precisamente por eso, por si respetaba o no las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? El anteproyecto que el Ministerio ha presentado de Ley Orgánica de Educación, bueno, pues está basado en un estudio muy detallado del reparto de competencias, ¿no? Nosotros creemos que hemos respetado las del Estado, nosotros somos Administración General del Estado y por tanto somos garantes de las competencias del Estado, pero las comunidades autónomas tienen la sensación de que tampoco hemos invadido sus competencias, ¿no? Eso no excluye que no pueda haber conflictividad en el momento que la ley se apruebe, etcétera, pero creo que este punto de equilibrio entre los dos ámbitos de competencias creo que es un gran desafío en el sistema educativo español, y yo confío en que vayamos acercándonos al punto de equilibrio, ¿no? Ha hecho referencia a la enseñanza universitaria. Sí. Nosotros, que estamos en la UNED, no podemos dejar de hablar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Usted hizo una brillante carrera en la UNED y sigue siendo catedrático de ella. ¿Cuál cree usted que es el papel de la UNED, tanto en Galicia como en el resto del Estado? Bueno, yo creo que la UNED, no en vano lleva ya más de 30 años funcionando, creo que ha desarrollado efectivamente una experiencia interesante, que ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? En sus primeros momentos, en los años 70, pues era lo que algunos llamaron, como en otras universidades del mundo, no solo era la UNED, la universidad de la segunda oportunidad. Para todo un conjunto de población eran momentos en que estaban aumentando mucho los niveles formativos de la población y que había toda una población joven o de mediana edad que no había tenido acceso a esas enseñanzas y que esto le ofreció esa oportunidad, ¿no? Después, con el paso del tiempo, digamos que aquella función, bueno, pues se ha seguido manteniendo, pero ha dejado de ser la única o la central, y en cambio han ido ganando otras, ¿no? Como es sobre todo la de permitir el estudio independiente, la de conseguir adaptar la formación a las nuevas circunstancias, a los nuevos avances tecnológicos, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, la UNED tiene una gran virtud, y es que hace una oferta amplia para el conjunto del país, que a través de los centros asociados permite que se complemente también con la visión más específica de lo que es necesario en cada región, provincia, comunidad autónoma, pero al mismo tiempo mantiene una enseñanza de nivel universitario mediante una economía de escala también, y eso hace que la inversión que exige una buena enseñanza a distancia pues se pueda permitir para el conjunto del país, ¿no? Yo creo que ha conseguido acercar la universidad a lugares donde era impensable que hubiera universidad, de tal manera que al final es casi el hogar de cada uno el que es parte de la universidad, ¿no? Y en eso han tenido, como decía, mucha importancia los centros asociados, ¿no? A mí me parece que es una experiencia educativa extraordinaria. Yo estoy muy orgulloso de ser catedrático de la UNED, y cuando termine este paso, que siempre es temporal, volveré con mucho gusto a mi universidad, porque la considero la mía, y desde luego creo que todavía tiene campo por hacer, ¿no? Y tiene además, en un ámbito cada vez más global, tanto en el ámbito de las universidades a distancia europeas, con las que tiene buena relación, como en el ámbito iberoamericano, yo creo que tiene mucha tarea por desarrollar.